¿Cómo están, estimados amigos? Les habla Carlos Jara Benítez. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de masas equivalentes. Hablemos de masa equivalente. Para cada sustancia química, su masa equivalente es una masa estándar de combinación. Nos indica la proporción en masa con la que una sustancia se puede combinar con las demás. Podemos comparar la masa de una sustancia en gramos, en kilogramos, en libras, etcétera, que se puede combinar con otra sustancia. Si tomamos como referencia los gramos, por ejemplo, yo podría decir la masa equivalente de una sustancia va a ser la masa en gramos de esa sustancia que se combina o que libera un gramo de hidrógeno. O puede ser la masa que se combina o libera un gramo de oxígeno o 35,5 gramos de cloro. Estos elementos, el hidrógeno, el oxígeno y el cloro, son muy recurrentes en los cálculos químicos. Entonces, no olvidemos que la masa equivalente del hidrógeno es 1, la masa equivalente del oxígeno es 8 y la masa equivalente del cloro 35,5. En algunos textos aparece la palabra peso equivalente, pero ahora se recomienda utilizar el término masa equivalente. Si la masa equivalente del magnesio es 12, eso significa que 12 gramos de magnesio se combinan con 1 gramo de hidrógeno para formar hidruro de magnesio, o que 12 gramos de magnesio se combinan con 8 gramos de oxígeno para formar óxido de magnesio, o que 12 gramos de magnesio se combinan con 35,5 gramos de cloro para formar cloruro de magnesio. Otro ejemplo, si la masa equivalente del calcio es 20, esto significa que 20 gramos de calcio se combinan con 1 gramo de hidrógeno para formar hidruro de calcio, o que 20 gramos de calcio se combinan con 8 gramos de oxígeno para formar óxido de calcio, o que 20 gramos de calcio se combinan con 35,5 gramos de cloro para formar cloruro de calcio. ¿Cómo determinamos las masas equivalentes? En el caso de un elemento químico, si queremos calcular su masa equivalente, vamos a dividir su masa atómica entre el valor absoluto de su número de oxidación. Por ejemplo, dice acá, determine la masa equivalente del hierro y del oxígeno en el óxido de fórmula Fe2 o 3. Entonces, nosotros sabemos que en este óxido los números de oxidación son +3 para el hierro y -2 para el oxígeno. Vamos a decir que la masa equivalente del hierro es la masa atómica del hierro sobre el valor absoluto del número de oxidación del hierro. Su masa atómica es 56 y su número de oxidación +3, ¿no? 56 entre el valor absoluto de +3, me resulta que la masa equivalente del hierro en este compuesto es 18,67. Para calcular la masa equivalente del oxígeno, divido la masa atómica del oxígeno entre el valor absoluto del número de oxidación del oxígeno. La masa atómica del oxígeno es 16 y su número de oxidación -2, valor absoluto de -2 abajo. De tal forma que la masa equivalente del oxígeno es 8. Repito, estas son las masas equivalentes del hierro y del oxígeno en este compuesto que es el óxido férrico. Ahora vamos a calcular la masa equivalente de un compuesto químico. Para calcular la masa equivalente de un compuesto químico, dividimos su masa formular o su masa molecular entre su parámetro de carga teta.
Este parámetro de carga teta que se utiliza va a depender del tipo de compuesto con el que estemos trabajando. Primero veamos el caso de los óxidos. En el caso de los óxidos, su parámetro de carga teta va a ser el valor absoluto de la carga total del oxígeno o el doble del número de átomos de oxígeno. Miren estos ejemplos. Aquí tenemos el óxido de sodio y el óxido de aluminio. El óxido de sodio tiene un oxígeno, entonces el parámetro de carga será el doble, 2. El óxido de aluminio tiene 3 oxígenos, entonces su parámetro de carga será el doble, 6. Su masa molar del óxido de sodio es 62 y del óxido de aluminio 102. Entonces, la masa equivalente para el óxido de sodio será 62 dividido entre 2. Me resulta 31. Para el óxido de aluminio, su masa molar 102 entre su parámetro de carga 6, me resulta la masa equivalente igual a 17. Para un hidróxido, en este caso, el parámetro de carga teta es el número de oxidrilos, el número de OHs sustituidos en una reacción o ionizables para una reacción. Mientras no me den una reacción química, el parámetro de carga teta será simplemente el número de OHs, el número de oxidrilos. Miren acá, tengo dos ejemplos, el hidróxido de potasio, KOH, y el hidróxido de calcio, Ca, paréntesis, OH, paréntesis 2. Sus masas molares para el hidróxido de potasio 56 y para el hidróxido de calcio 74. En el hidróxido de potasio solo hay un OH, entonces el parámetro de carga teta vale 1. En el hidróxido de calcio hay dos OHs, entonces el parámetro de carga teta vale 2. Sus masas equivalentes serán para el hidróxido de potasio 56 entre 1, 56. Y para el hidróxido de calcio 74 entre 2, 37. Pero si me dan una reacción química de por medio donde está participando el hidróxido, ahí sí debemos tener cuidado. Por ejemplo, dice acá, determine la masa equivalente del hidróxido de aluminio para la siguiente reacción química. Si tengo el hidróxido de aluminio más el ácido clorhídrico, esto se transforma en una sal básica más agua. Entonces, yo me doy cuenta acá, yo me doy cuenta que de los tres OHs, de los tres oxidrilos que tenía el hidróxido de aluminio, acá en el producto todavía le queda uno. Quiere decir que dos han sido sustituidos. Por eso teta vale 2. Como el parámetro de carga vale 2, entonces calculo la masa molar del hidróxido de aluminio, que es 78, y su masa equivalente va a ser 78 entre 2, resultando 39. El tercer caso corresponde para un ácido. Si trabajamos con ácidos, el parámetro de carga va a ser el número de hidrógenos sustituidos en una reacción química o ionizables para una reacción química. Fíjense, mientras no nos den reacción química, el parámetro de carga va a ser simplemente el número de hidrógenos que tiene el ácido. En el caso del ácido clorhídrico, tenemos un hidrógeno, teta vale 1. Para el ácido sulfúrico, dos hidrógenos, teta vale 2. Para el ácido fórmico, este hidrógeno del grupo carboxilo, hay uno solo, teta vale 1. Y para el ácido fosfórico, teta vale 3 porque hay 3 hidrógenos. Son los hidrógenos sustituibles.
La masa molar del ácido clorhídrico es 36,5 entre su parámetro de carga 1, me resulta masa equivalente 36,5. El ácido sulfúrico tiene masa molar 98 entre su parámetro de carga 2, su masa equivalente es 49. El ácido fórmico, su masa molar es 46, su parámetro de carga es 1, 46 entre 1, la masa equivalente sale 46. Para el ácido fosfórico, la masa molar es 98, su parámetro de carga 3, 98 entre 3, su masa equivalente 32,67. Pero si nos dan una reacción de por medio, ahí sí debemos detenernos un poco para hacer el análisis. Acá me dicen, determine la masa equivalente del ácido carbónico para la siguiente reacción química. Bueno, este es el ácido carbónico que reacciona con el hidróxido de potasio, se transforma en bicarbonato de potasio más agua. Entonces, analizo de esta forma. El ácido tenía dos hidrógenos. Acá en el producto todavía le queda un hidrógeno. Quiere decir que un hidrógeno ha sido sustituido. Teta vale 1. Calculo la masa molar del ácido carbónico que es 62. Su masa equivalente será 62 entre su parámetro de carga 1, resultando masa equivalente 62. Para una sal, el parámetro de carga va a ser el valor absoluto de la carga del catión o el valor absoluto de la carga del anión. Yo recomiendo trabajar con la carga absoluta del catión porque es más fácil recordar los números de oxidación de los metales. Por ejemplo, acá tenemos cloruro de calcio de masa molar 111 y sulfato de aluminio de masa molar 342. En el primero, en el cloruro de calcio, la masa equivalente se va a calcular a partir del catión o a partir del anión. Bueno, aquí el catión es el calcio, tiene número de oxidación más 2, esa es su carga. Valor absoluto de más 2, 2. Teta vale 2, ¿no? Y su masa equivalente será 111 entre 2, 55,5. Para este mismo cloruro de calcio se puede trabajar con el anión. Cloruro trabaja con menos 1. Como son dos cloros, 2 por menos 1, menos 2. Valor absoluto, teta sigue siendo 2. ¿Ve? Y saldría lo mismo. Para el sulfato de aluminio, recordemos que el número de oxidación del aluminio es más 3. Como hay dos aluminios, la carga sería 2 veces más 3, valor absoluto 6. Y su masa equivalente sería 342 entre 6, 57. Si yo trabajo con el anión, aquí el anión es el sulfato tiene carga menos 2. Como hay tres sulfatos, 3 veces menos 2, menos 6, valor absoluto 6, saldría lo mismo. Si tenemos un ion o una especie iónica, el parámetro de carga va a ser el valor absoluto de la carga del ion. Por ejemplo, si tengo el ion carbonato de masa molar 60 y el ion amonio de masa molar 18, para el carbonato la carga es menos 2, valor absoluto de menos 2, teta vale 2. Para el ion amonio su carga es más 1, valor absoluto de más 1, teta vale 1. Para el carbonato su masa equivalente es 60 entre 2, 30. Y para el ion amonio 18 entre 1, 18. Si tengo un agente o una forma o especie, entonces el parámetro de carga va a ser el número de electrones transferidos en la semireacción. Por ejemplo, si yo tengo gas pestilente con ácido nítrico, eso se transforma en azufre más dióxido de nitrógeno más agua. Como vemos aquí, los números de oxidación
Para el azufre menos 2, para el nitrógeno más 5, para el azufre libre 0 y para el nitrógeno más 4. El azufre de menos 2 sube a 0, se oxida y pierde 2 electrones. Entonces aquí el parámetro de carga será 2. El nitrógeno de más 5 baja a más 4, se reduce y gana un electrón. Aquí el parámetro de carga será 1. Entonces, para el ácido nítrico, que es el agente oxidante de masa molar 63, su parámetro de carga va a ser 1, teta vale 1, porque en este proceso se gana un electrón. Y su masa equivalente será 63 entre 1 igual 63. Para el gas pestilente H2S, que es el agente reductor, su masa molar es 34 y su parámetro de carga será 2, porque allí se pierden 2 electrones. Entonces su masa equivalente será 34 entre 2, 17. Ahora, la forma oxidada es el azufre. Su masa molar es 32. Su parámetro de carga será 2, porque en este proceso se pierden 2 electrones. Y su masa equivalente será 32 entre 2, 16. Y para la forma reducida, que es el NO2 de masa molar 46, su parámetro de carga teta vale 1, ¿no? Porque en este proceso se ganó un electrón. Y su masa equivalente será 46 entre 1, 46. La masa equivalente tiene una propiedad. La masa equivalente de un compuesto se puede calcular si sumamos los equivalentes de la unidad catiónica y de la unidad aniónica que lo van a formar. Repito, la masa equivalente del compuesto es la masa equivalente de su catión más la masa equivalente de su anión. Por ejemplo, la masa equivalente del óxido de aluminio será la masa equivalente del aluminio más 3 más la masa equivalente del oxígeno menos 2. El aluminio más 3 es el catión y el oxígeno menos 2 es el anión. Pero como son elementos, ya sabemos, la masa equivalente del aluminio es su masa atómica entre el valor absoluto de su número de oxidación o estado de oxidación. Y para el oxígeno, idem, la masa atómica del oxígeno sobre el estado de oxidación, valor absoluto, ¿no? Esto, la masa equivalente del óxido de aluminio será masa atómica del aluminio 27 entre su número de oxidación más 3, valor absoluto 3. Y para el oxígeno 16 entre 2. Resulta 9 más 8, entonces la masa equivalente del óxido de aluminio es 17. Por acá tenemos otro ejemplo. La masa equivalente del hidróxido de calcio es la masa equivalente del ion calcio más 2 más la masa equivalente del ion oxidrilo con carga menos 1. Para el ion calcio, su masa atómica entre el valor absoluto de su número de oxidación, que es más 2. Y para el oxidrilo, la masa fórmula del oxidrilo entre su parámetro de carga, que es el número el número de carga o carga menos 1. Resulta 20 más 17, 37. Otro ejemplo, para el carbonato de aluminio, su masa equivalente será la masa equivalente del catión aluminio más la masa equivalente del ion carbonato. O sea, la masa atómica del aluminio 27 entre el valor absoluto de más 3, que es 3. Y la masa molar del carbonato 60 entre la carga del ion, que es 2. 9 más 30 resulta que la masa equivalente del carbonato de aluminio es 39.